Hola, bienvenidos a un episodio más de Shamanic. Como ya saben, estamos con Benjamín Villegas en un nuevo episodio. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, ¿y tú, mi querido Pituflies? Bien, hermano, aquí feliz de estar despierto. ¿Cómo va la vida ahora con los ojos abiertos? Está poca madre, güey. ¿Sí? ¿Qué te puedo decir, güey? Qué bueno, hermano, qué maravilla. O sea, es que lo chido es que, como siempre lo hemos dicho, no es magia, simplemente es presencia. Así y la es. misma presencia es mágica, güey. Así es. Y de hecho, para el que está dormido, pues hay gente que está inconsciente completamente y que puede decir es que Dios no existe o no veo a Dios. Y si lo analizas, la vida misma es el milagro mismo, güey, Sí. y la creación de que hay algo increíblemente trascendental y profundo. Si analizas el cómo es posible que seamos conscientes de nosotros mismos y cómo es posible que estemos en un planeta flotando con recursos, con agua, con aire, o sea, cómo todo fue con alimentos, ¿no? Que seas consciente de los sabores, que puedas disfrutar y gozar de ciertas actividades. En sí, si analizas qué es el goce mismo, qué es el disfrute, te vas a dar cuenta que esto pues es verdaderamente un juego y a la vez un milagro y pues bueno, que no puede tener otro origen que no sea el divino, ¿no? Alucinante, güey. Alucinante, Y sí. tú no olvides los paisajes. O sea, lo que vemos visualmente está increíble. De hecho, dicen, o sea, muchos de los filósofos dicen que la presencia de Dios se encuentra en lo hermoso, o sea, en el mismo acto de contemplar, güey. Así es. Por eso te digo que mucha gente que está inconsciente simplemente dice, no, es que Dios no existe. No mames, güey, pues está en todos lados. No podría existir el aire si no fuera porque el mismo espacio en donde está la molécula del aire es Dios, güey. O sea, Dios es el mismo nombre que le damos al espacio que habitamos. Sí. La creación brota en el todo y todo está dentro del todo. Y afuera del todo no hay nada, ni siquiera la nada. Porque la nada, si la nada fuera vacío, en sí el vacío tendría que ser algo. Sí. El vacío tendría que... Y no hay nada fuera del todo, güey. Todo lo que existe y los que existimos en Dios. O el Sí. todo, o la conciencia. Entonces, fíjate que quiero comenzar, yo creo que el título se lo pondremos terminando el episodio. Vamos a tocar varios puntos que teníamos pendientes y que me han venido a la mente y han llegado varios mensajes para hablar y tocar en este episodio. Varios temas que creo que son relevantes. Y bueno, uno de ellos es el hermano de Eduardo del Villar y Eduardo del Villar, que es el chavo que se aventó por un balcón y que falleció consecuencia de haber estado tomando y de haber comido hongos o chocohongos. Entonces, tuve la oportunidad de platicar con él y con su familia, con él y con su mamá. Y bueno, obviamente platicando con Eduardo, que espero nos dé la oportunidad de grabar un episodio completo de él para que la gente que escucha nuestro podcast puedan escuchar su testimonio. Se me hace a mí un testimonio muy conmovedor y una carta que Eduardo le hizo a su hermano maravillosa, güey, hermosa. Entonces me encantaría que la pudiera compartir aquí en este espacio. Si no se puede, pues por ahí mandaremos el link o algo, Sí. ver cómo compartimos lo que ya está en redes sociales de Eduardo del Villar, porque ya está en redes. Entonces, al final este tema pues me conmovió mucho y se me hace claramente una alerta, ¿no? De que nuevamente la sociedad está haciendo un uso completamente irresponsable de los psicodélicos, como pasaría o pasó en los años 70, en la época del LSD, Sí. que precisamente se detona un boom de las drogas y de los psicodélicos, y de repente todo se empieza a transgiversar. Y entonces provoca que las autoridades tomen medidas y bueno, se empezó a generar una cosa desmedida, ¿no? En los documentales que mencionábamos, no me acuerdo el nombre de esta persona, que están Timothy Leary y Ram Dass, Sí. que Ram Dass se va a la India y empieza un camino espiritual, y luego está Timothy Leary que empieza investigaciones de tratamientos terapéuticos y psiquiátricos con el uso de los psicodélicos. Pues de repente está este chavo el que se lo dieron y que se volvió loco y dijo, wow, cabrón. Y entonces agarró un camión y literal iba por todos lados dándoles LSD a todos. Lógicamente, el uso irresponsable de cualquier sustancia provoca accidentes.
yo quiero hacer mucho énfasis en este punto, porque nuevamente, pues es como si dijera, ¿no? Pues el hongo no tuvo la culpa, la tuvo que la mezcló con el alcohol. Entonces el alcohol tuvo la culpa. Entonces, pues creo que no se trata de quién o qué tuvo la culpa. Creo que tú varias veces mencionabas, hay que hacernos responsables. Y creo que la responsabilidad y la consecuencia la está pagando él Sí. y bueno, lógicamente su familia. Pero ¿cuál fue verdaderamente lo que pasó? Lo que pasó realmente es que nuevamente hay un uso irresponsable de cualquier sustancia, güey. Porque, sí, claro, ahorita el hongo provoca y ha provocado ya que alguna gente tenga un brote psicótico, que ahorita vamos a Sí. detallar qué son estos brotes psicóticos. Y entonces creo que ya ha habido, no sé, 1 o 2 suicidios en la Ciudad de México de chavos, pues vamos a decir conocidos. Me Ujú. imagino que ha habido más, a lo mejor ni siquiera Y los que no reportados, son conocidos. de los que no están reportados. Pero ¿cuál es el tema, güey? El tema es el uso irresponsable. El tema es que cualquier sustancia, güey, debe de ser controlada y cualquier sustancia debe de hacerse, pues, con mucha responsabilidad. Ahorita te digo, hay mucho escándalo ahora porque los hongos han provocado, no sé, 2, 3, 4 suicidios, 5 suicidios, no sé, ya aventando números que desconozco. Pero realmente, pues si analizas cuántos muertos deja el alcohol por fin de semana, ¿no? Claro. Cuántos muertos dejan los antidepresivos o los psicotrópicos de farmacias, cuántos muertos dejan por causa del uso excesivo de ellos. Tal cual. Y aún así creo que por más que existan cosas, que eso es lo que platicamos, si el tema es seguir echándole la culpa a lo externo, nada se ha aprendido. Y si la Exacto. gente está consumiendo hongos o lo que sea, sin ningún propósito en sí más que por el hecho de consumirlos, no se está entendiendo el mensaje, güey. Así es. Y nuevamente, pues yo solamente quiero dejar el mensaje de esto que estamos presenciando. Obviamente se ha vuelto una moda traer los hongos en las bodas Sí. y en las fiestas, ¿no? Entonces, el actuar con psicodélicos, por amor a Dios, cabrón, psicodélicos, por entrar con psicodélicos a un ambiente no controlado sin una supervisión, es súper mega peligroso, güey, es irresponsable. Así como también es irresponsable tomar y manejar, güey. Sí, sí, O sí. sea, también caminar y manejar con psicodélicos, pues es peligroso. Y irte a una fiesta con psicodélicos es peligroso. Y siempre estas herramientas de ayuda deben de usarse como tales, güey. Nuevamente, pues, como lo venía comentando, se llaman medicinas ancestrales. Y la medicina es para los enfermos, güey. Y la medicina se da en tratamientos. Y la medicina se da bajo supervisión, se da bajo un propósito, Exacto. se da en un ambiente contenido, se da simplemente con supervisión, güey. Simplemente con supervisión, porque ahorita voy a entrar más a fondo en el tema. Y nosotros hemos presenciado casos como el de una persona que conocemos que se avienta a la fogata por sentir que no le iba a pasar nada, güey, ¿no? Entonces, también ha habido casos en las ceremonias de ayahuasca, creo que por ahí también en algún evento alguna persona falleció por hacer este tipo ¿cómo se dice? Pues de volverse locos y aventarse una fogata o de pensar que no les va a pasar nada. Y pues imagínate también nosotros en la sierra, si alguien se me avienta a la presa, pues se muere por la pura hipotermia, Sí, güey, sí, porque sí. el agua está congelada ahí. Entonces, nuevamente, pues tiene que ser contenido, tienen que ser grupos chicos que donde puedas estar al pendiente. También yo he sabido y estudiado, investigado que los accidentes que han surgido han sido mayoritariamente en ceremonias que tienen poco personal de staff para estar supervisando y a lo mejor 150 Sí, no. personas en sesión. Entonces, imagínate, pues cómo controlas No, no, 150 no, personas. debe ser una locura y creo que también las personas que van a ir a asistir a ceremonias, aunque sea fuera de shamanic, que hay muchas, pues también investiguen eso, o sea, cómo quieren pasarla, qué quieren lograr, tampoco creo que sea una experiencia en la que esté divertido estar con muchas personas porque es un tema, es mucha Personal, introspección, introspección, claro. claro. Y nuevamente, pues si hay 100 personas, pues nada más por la cantidad de energía que se mueve ahí, pues es una locura, güey. Sí. Ahora, creo que, bueno, obviamente este chavo Eduardo del Villar, a quien le mando un gran saludo nuevamente y un fuerte abrazo, escucho el duelo que tiene, ¿no? Y obviamente, pues él mencionábamos y platicábamos
que el camino de los psicodélicos no es un camino. Y nuevamente, creo que lo he mencionado, el método chamánico o los enteógenos nos pueden ayudar a despertar, pero no a permanecer despiertos. Como lo decíamos en algún episodio, el psicodélico, el enteógeno, te puede ayudar a dar ese switch para abrir los ojos, pero el permanecer despierto o la realización es un acto que es una consecuencia de diferentes procesos, de hábitos sanos, del amor universal, de agotamiento del karma, de prolongamientos en la meditación para agotar el flujo de la energía que trae la mente. Que al final él me comentaba del Vipassana, que es una técnica. Hay varios centros en la República, se llaman Vipassana con V y P y creo que es doble S, y son centros de meditación intensos donde llegas a encontrar una verdadera quietud mental. Hay retiros de 7 días, hay 30 días y creo que puede haber un poquito más de 30 días. A lo mejor yo los que conozco son de 7 y de 30. En estos retiros permaneces en un estado completamente aislado de tus familiares, de tu trabajo. No hay teléfono y los días que estás ahí con la gente que estás ahí estás en silencio absoluto y en estos días tienes periodos de meditación de 5 a 8 horas diarios. Entonces esto provoca un desaceleramiento en la mente, por lo cual empiezas a entrar en esos estados de quietud. Ahora, como platicaba con Eduardo, pues claro que estas son las técnicas seguras, ¿no? Claro que estas son las técnicas naturales, digamos. Pues, bueno, no naturales, porque son todo las es natural. técnicas donde estás, donde no hay un condicionamiento, donde no tiene que haber un hongo para poder entrar ahí. ¿Sí me entiendes? Un yogi lo podría hacer en una caverna, en una piedra, sentado ahí, y esto es verdaderamente las técnicas de los maestros espirituales mal reconocidos. Porque digo, Ram Dass es un maestro espiritual, no como Cristo y Buda, o no tan reconocido como Cristo y Buda. Pero bueno, al final, pues, esas son las enseñanzas védicas antiguas, ¿no? Sí. El Vipassana, el yoga como una ciencia, la Ayurveda y todo este camino de bienestar, de una vida ética, de una vida saludable, del amor hacia los demás, de una autoobservación para la desmantelación del ego. Y mismo Eckhart Tolle, pues tampoco lo he escuchado promover los psicodélicos. Y vamos a ser muy honestos con eso. Nunca he escuchado que Eckhart promueva los psicodélicos. Y él ha logrado el despertar de varias personas a través de la autoobservación. Sí. Entonces, nuevamente, repito, como lo vengo diciendo desde el principio, el camino chamánico o los hongos o el DMT o los enteógenos no son de ninguna manera la única manera de despertar. Sí son una forma de despertar. Y sobre todo, yo empecé a utilizar esta técnica porque fue lo que me funcionó a mí. Porque yo venía como un verdadero enfermo, güey. Y yo, como un verdadero enfermo, necesitaba una verdadera medicina. Si yo venía de un hábito o de varios años de estar en un estado de alcoholismo y de dependencia a los fármacos, ¿cómo era posible, güey, que de repente llegaras un día y me levantaras del sillón todo crudo y me dijeras, hermano, nos vamos a un retiro de Vipassana? ¿Cuándo, cabrón? Sí, no. Mi ansiedad, mi adicción y mi dependencia al alcohol no podían desacelerar. ¿Qué es lo que hacen los psicodélicos? Haz de cuenta que le meten un freno de mano al tren de la mente, güey. Entonces de repente tienes esta cesación y esta gran paz adentro de ti y este entendimiento y este estado de conciencia superior. Y de repente pasa el efecto y el freno de mano se empieza a soltar y vuelve a agarrar el carril, la energía de la mente para regresar a sus antiguos hábitos. Sí. Es necesario generar prácticas o disciplinas espirituales para que ese tren que va a volverse a encarrilar en las mismas vías agarre otras. Exactamente. Como son la meditación, el yoga y la ayurveda. Porque entonces esa energía va a tomar un nuevo camino para empezar un nuevo ciclo, que serían los estados meditativos, los estados introspectivos, la paz interior, etcétera, etcétera. Tus mismas acciones y decisiones. Creo que eso es bien importante decirlo. O sea, sí, o sea, el uso de estas medicinas te abren, pero no te mantienen, como lo dijiste. Las ganas de mantenerte despierto es lo que viene. Es la verdadera chamba. Exacto, güey. Entonces, el hecho de que nosotros en Shamanic demos estas sesiones, nuevamente, la medicina es para los enfermos y yo hice este proyecto con todo el
el amor y con todas las ganas de poder ayudar a gente que venía con alguna enfermedad, güey. Enfermedad psíquica, psicológica, espiritual. Al final con un estado de malestar, con un estado de depresión, Sí. con un estado de adicción. Entonces, sobre todo con los temas adictivos, güey, porque ese era... De hecho, yo nací por eso en el clan donde nací, para vivir el alcoholismo, para encontrar un remedio como curandero, como guía, como sea, Como amigo. como cabrón. lo que sea, a poder encontrar un remedio. Y los psicodélicos tienen esta gran capacidad, güey, que como lo mencionamos en ese episodio, te borran los patrones condicionados Sí. que toma la mente. Haz de cuenta que le ponen nieve al camino para que puedas volver a tomar una nueva ruta. Y bueno, al final, pues ese fue el propósito con lo que hemos hecho esto. Sin embargo, nosotros jamás hemos dicho que el método chamánico sea el único camino. Definitivamente no es el único camino para el despertar. Y para la realización, ni siquiera es un camino. O sea, el que piense alguien que comiendo hongos o tomando ayahuascas va a entrar en un estado de conciencia, está completamente equivocado. Porque para empezar, se está condicionando a pensar que tiene que... Hacer algo para... Exactamente, Sí. exactamente. Sigue igual. Entonces, está atorado ahí. Entonces, repito, las medicinas ancestrales son medicinas y las medicinas son para los enfermos. Va a haber un momento que ya no estás enfermo y ya no necesitas ni hacer ceremonias ni nada. Ya puedes continuar tu proceso de realización, de iluminación o de llegar al estado del ser, de cualquier otra técnica donde disciplines tu mente y agotes el karma. El maestro Eckhart también nos enseña que a veces el despertar llega de manera espontánea. Sí. Inclusive hay personas que ni lo buscan y algún accidente o algún movimiento que hay en la calle o algo llega. Y como fue en mi caso, a veces llega antes para los pecadores que para los no pecadores. Entonces dice Eckhart pues, que es algo completamente aleatorio. Menciona también que por eso Cristo se llevaba con todo tipo de personas. Como el caso de San Pablo, que de ser un asesino, de repente llega este súper despertar y de estar correteando cristianos a estar predicando el mensaje de Cristo. De ninguna manera me comparo con San Pablo, pero mi caso fue algo similar, ¿no? O sea, similar en una escala diminuta. Ajá. Pero yo de andar haciendo daño al prójimo y siendo un gran patán, etcétera, etcétera, a ahora pues tratar en lo más posible de ser un ejemplo para los demás en cuanto a que sí se puede vivir en paz, en cuanto a que sí se puede ser feliz y en cuanto a que las adicciones y los vicios no son ni el dinero, son lo que están buscando. Sí. Solo quiero que dar ese ejemplo repitiendo como siempre las enseñanzas de Cristo, de Buda y de Lao Tse, que son, y Paramahansa, que son los maestros de quienes más he aprendido. Ahora, platicando con Eduardo, llegamos ahí a un punto donde estoy de acuerdo con lo que él dice, que dice el camino seguro es el vipassana, la meditación y las técnicas espirituales. Estoy completamente de acuerdo con él, ese es el camino seguro. Nuevamente, el camino de las medicinas ancestrales, considero yo que es para casos cuando alguien viene con una enfermedad como, repito, depresión, ansiedad. He tenido casos yo de personas que vienen al borde del suicidio, al borde de asesinar a su familia, con años y años y años de adicciones al ribotril y a otras pastillas para dormir. Y entonces, pues estas personas sí necesitan una herramienta más fuerte, ¿no? Hay gente también que lleva muchos años en la meditación y está muy estancada. Y bueno, pues... un destape. Sí, claro, güey, claro. Sí. Pues y a ver, creo que también... Yo que también soy abogado, tenemos todos el derecho de transformarnos. O sea, lo que estabas diciendo hace rato se me hace bien importante. O sea, sí hiciste daño, sí lastimaste, sí te hiciste daño tú también y te lastimaste. Y tienes derecho, todos tenemos derecho a cambiar, güey. De hecho, esa es la ley de causa y efecto. O sea, para yo poder agotar mi karma, primero tenía que generar karma. Para yo poder tapar el hoyo, primero tenía que cavar un hoyo. Es lo mismo que hace la conciencia o el ser. Para poder venir y vivir y experimentar, lo que hace el ser es salir de su centro, caer en la inconsciencia, dejándose dominar por la ilusión del ego,
para después ir evolucionando y regresar a lo que ya es, cabrón. Exactamente. Entonces, ¿qué fue eso? El propósito y la ley de causa y efecto. ¿Sí me entiendes? Si el ser no salía de su centro, olvidándose de quién es, con el propósito de recordar y encontrar el camino de regreso, pues no había creación y no había nada y no había nada. No había nada que no hacer. Había nada. Sí, no había nada, no había creación, no había nada. Y se quedaba el creador sin ser creador, porque un creador que no crea no es Nada, creador. Exactamente. Entonces, un Dios que no es Dios para nadie, pues ¿para quién es Dios, cabrón? Creador y creación son uno. Entonces tenía que nacer el propósito, tenía que generarse un propósito y el propósito se genera con esta ley de causa y efecto. Será necesario todo lo que has vivido para poder sanar. Tenías que sufrir para poderte liberar del sufrimiento. Es lo que Buda nos enseña con la vida por naturaleza es sufrimiento para que el alma busque la liberación del sufrimiento, que es el nirvana. Yo comento mucho con la gente que platico y con las pláticas que doy a personas. La mente egoica provoca sufrimiento por su naturaleza, para que la persona busque la liberación de ese sufrimiento, que es el cese de la actividad mental. El cese de la actividad mental es el nirvana, o el samadhi, o el reino de los cielos. Pero era necesario que la mente te estuviera chingue y jode y chingando y chingando y chingando, para que de repente dijeras, cabrón, ya no puedo más. Sí. Para que te des cuenta que el sufrimiento lo estaba provocando el pensamiento, que el sufrimiento lo estaba provocando tu mente, güey. Sí. Y darte cuenta que de repente en un estado meditativo puedes pararte a un lado de los pensamientos y dejar de ser afectado por todo. Así, pararte y decir, cabrón, hagan los pensamientos y estar en un estado de quietud, de paz, sin esos pensamientos. Eso es lo que busca el ser humano. Oye, nada más quiero decir algo, o sea, y es que la mente científicamente está hecha para prevenirte. Uh-huh. El pedo es que la hacemos nuestra y Así es como, o sea, la mente sirve para decirte, hay nubes, va a llover, uh-huh, tápate. Uh-huh. Pero vivimos con esa tormenta eterna. Así es. El problema es que te identificas con tu mente. Sí. Piensas que tú eres tu mente y tú no eres tu mente. Tú eres el que es testigo de la mente. Tú no puedes ser tus pensamientos porque tú eres quien observa los pensamientos. Ay, cabrón, se me olvidó decir. Y estamos hablando también de la importancia del cese de los pensamientos. Déjame te cuento para terminar la plática que tuve con Eduardo. Sí. Entonces, bueno, lógicamente él me comenta pues que pues él tiene una postura obviamente pues de que no se deben de utilizar este tipo de medicinas ancestrales. Nuevamente yo quiero dejar muy claro, el problema es la irresponsabilidad de la gente, el abuso de la gente de todas las sustancias. El alcohol en sí no hace daño si lo dejas ahí quietecito o si te tomas 1 o 2 copas. El abuso del alcohol, el manejar, el tomar decisiones bajo la influencia del alcohol, eso es lo que provoca también suicidios, muertes, problemas. Entonces, nuevamente, creo que no se puede en sí culpar a las sustancias. Creo que es la irresponsabilidad y la inconsciencia general de la gente. A mí me parece, pues, claro, peligrosísimo, güey, que la gente esté consumiendo hongos como agarrándoles confianza, porque no saben cuándo les pueda dar un verdadero agarrón. Es falso que los hongos son puro amor. Los hongos son dualidad absoluta. El hongo te puede enseñar los estados más divinos, pero también el lado oscuro que hablábamos el otro día también es grueso. Platicando con este Eduardo, le conté que mi esposa tuvo en algún momento, en alguna sesión, se le vino un desmantelamiento de la verdad. Entonces llegó a creer que esta realidad no era real en absoluto y que nuestro hijo no había existido y que una cosa de terror, cabrón. Si no hubiéramos estado ahí para contenerla, ella misma se hubiera echado a la fogata, güey. Sí, o sea, para acabar con eso. Sí, para acabar con ese infierno que estaba viviendo. Sí. Ahora, esa es una situación. Otra es que los enteógenos, como los hongos, te pueden llevar a deslumbrar que esta realidad no es real. Einstein lo dijo, para el que no lo crea, chéquelo. Einstein dijo, esta realidad es una ilusión, pero una muy persistente. El hecho de que esta realidad sea una ilusión no quiere decir que las consecuencias, son ilusorias, pero no quiere decir que no tengan efecto. Vamos a poner un ejemplo. Para quien no lo pueda entender, el hecho de que se diga que esta realidad es una ilusión es porque esta realidad es subyacente de una realidad sustancial. Quiere decir
que hay una verdadera realidad. Esta verdadera realidad es el ser y está en la primera dimensión, güey. Es un estado donde está el ser, en un estado temporal, donde no hay antes, no hay después, no hay principio, no hay fin. No puedes decir antes de esto porque es donde la luz se autocrea, güey. Es el principio de los tiempos, el alfa y el omega, etcétera, etcétera. Entonces está este ser ahí y este ser es el que dice, oh, yo sé todo lo que puedo ser y experimentar. De aquí, todo sale del ser en un pensamiento, güey. Este ser en un pensamiento, en una imaginación cósmica, diría Paramahansa, gran maestro, empieza a imaginar las diferentes probabilidades y experiencias que va a vivir y las empieza a poner en diferentes dimensiones y en diferentes aspectos. Ahí es donde nosotros nos encontramos. En una de esas probabilidades, en una de esas capas, está la tercera dimensión. Y este universo de tercera dimensión es mental. Primera ley de Hermes Trismegisto del Cabalión, el universo, la ley del mentalismo. El universo es mental y todo es mental. ¿Por qué? Porque todo es un pensamiento de la imaginación de este gran ser. ¿Sí me entiendes? Entonces, si una persona llega a darse cuenta que hay una realidad sustancial, güey, que hay una realidad mucho más allá de esta realidad, puede decir, afirmar y estar en lo correcto, como Einstein y los que han verdaderamente despertado, pueden decir, esto no es real, ¿sí? Pero si esto no es real y yo voy y mato a alguien o me robo un coche, me van a meter a una cárcel que tampoco es real, güey, pero me van a meter a la cárcel. Sí. Y voy a estar en esta vida que no es real, entambado, güey. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, también hay muchas situaciones donde una persona puede pensar que esta realidad no es real y entonces cometer actos insólitos como aventarse una fogata, aventarse un coche, aventarse por un balcón, pensar que puede volar. Sí, pensar que no le va a pasar nada porque esto no es real. Sí, sí, sí. Entonces ahí se genera una confusión. ¿Por qué? Porque los enteógenos te llevan a vislumbrar un estado de conciencia para el cual no estabas listo. ¿Sí me entiendes? Eso fue lo que le pasó a mi esposa. Yo estaba viendo a mi esposa y mi esposa tuvo un despertar muy fuerte, entendiendo que la realidad pasaba dentro de ella, expandiendo su conciencia a un estado. Y la vi, güey, te lo juro, ¿eh? La vi y dije, se va a deschavetar. Dije, no va a aguantar todo lo que está experimentando. porque no estaba lista. Y entonces de repente le dio y empezó a tener empezó a pensar que, pues que entonces si nada era real, entonces mi hijo nunca había existido y que yo era un loco y que no sé qué y que la chingada. Se empezó a poner, pues empezó a vivir una película de terror. Entonces, nuevamente, pues gracias a Dios, pues estábamos ahí para contenerla, para que pasara el mal momento. Al día siguiente, pues claro que digo, fue fuerte. Pero pues no pasó a mayores, güey, ¿sí me entiendes? Pues nuevamente yo pido y a quien nos escuche que no le agarren confianza a los hongos, que entiendan el gran poder que tienen estos psicodélicos, que tú no sabes cómo te va a pegar porque depende de lo que comiste, de tu estado de ánimo. Por favor, nunca lo mezclen con otra sustancia como el alcohol. Y nuevamente creo que el mensaje para la sociedad es que sean responsables de las sustancias que ingieren, de cómo las ingieren y dónde las ingieren. Todas. Porque al final, quien paga las consecuencias son ustedes. ¿Sí me entiendes? Ahorita hay mucho medio de comunicación diciendo que esto y que aquello y que aquello, pero al final, pues quien realmente sufre es la familia cuando pierde a un individuo o un individuo cuando se hace un daño profundo físico, ¿no? Como acá un cuate de nosotros, no vamos a decir quién que se nos aventó la fogata, que no pasó a mayores, güey. Qué bueno que estaban. Saludos, tú sabes quién eres. Entonces, nuevamente, pues quiero terminar ya con esto. Ojalá podamos platicar en algún momento con Eduardo y con su mamá para que nos cuente, obviamente, su punto de vista. Yo quiero exponer su punto de vista tal cual, como es, como lo que él piensa y lo que ellos vivieron. Y bueno, pues nuevamente creo que la gente tiene que echarle mucha responsabilidad a las sustancias, a todas, güey, porque también conozco una niña de 18 años que llegó conmigo porque su mamá dejó sus pastillas del Lexotano, de Ribotril, no me acuerdo qué era, y la niña en un intento de suicidio a sus 18 años se toma 2 cajas o 1 caja y media y entonces llega al hospital inconsciente y pues olvídate, güey, con un tema muy fuerte y que duró varios días sin poder aterrizar. No, claro. Entonces, pues todas las sustancias son delicadas, Sí. todas las sustancias son peligrosas. Los psicodélicos, nuevamente, pues escucha el nombre, son psicodélicos, son sumamente potentes y no entiendo qué hace alguien en una fiesta o precisamente los accidentes y las situaciones tétricas o trágicas se presentan cuando son fuera de contexto o cuando no hay
alguien No hay cuidando. contención. Cuando no hay contención. Sí. Este- Oye, perdón. algo bien que no quería dejar pasar de lo que escuché de Eduardo, que se me hace bien valioso, es que también hemos estado transitando en una era en la que no se nos permitía ser vulnerables. Ujú. Y al no permitirnos ser vulnerables, pues recibías el mundo de golpe sin tener ni siquiera con quién poderlo compartir. Y lo que escuché que deja la muerte de su hermano es que todo su círculo empieza a entrar en un tema de vulnerabilidad, de abrirse, de empezar a autoobservarse, de ver qué es lo que realmente está pasando como sociedad que está llevando a la gente, uno, a querer salirse de esta realidad. Ujú. Entonces, creo que el uso de estas medicinas o las ganas de despertar es todo el resultado de esta vulnerabilidad, de querer salir de ahí pero no un bloqueo de realidad, sino un golpe de realidad, ¿no? Así es. Precisamente la humanidad vive ahorita un proceso, los gobiernos, la economía, que es un tema que vamos a tocar. La economía es una burla para la sociedad. O sea, es impresionante que tengas que trabajar por un dinero que al día siguiente vale menos y que el gobierno, sin ninguna cautela, imprima dinero como sin importarle la inflación que va a provocar, porque le va a quitar valor al dinero que está en circulación. Y entonces la gente vive, el humano, güey, es de las pocas especies que viven como una verdadera raza esclava. Esclava del sistema, esclava de sus deseos. De sus relaciones. Vive siendo una esclavitud. Y precisamente la gente quiere despertar ahorita porque hubo un proceso ya de desilusión ante los gobiernos y ante el sistema económico. Si tú escuchas y la gente está desilusionada, desilusión, quieren salir de la ilusión, Sí. desilusión. Entonces quieren tener un golpe de realidad y por eso también el maestro Eckhart nos habla tanto del propósito de una nueva tierra, de lo que él ve por venir en los próximos meses y años, que van a venir muchos despertares y van a nacer muchas conciencias ya predispuestas a despertar. Quiere decir que la humanidad en sí, en los próximos años, va a haber un gran número de gente despierta cuando antes era muy... Sí, eran Sí, o los sea, locos. Exactamente, eran los locos, los perseguidos, ¿no? Sí, sí. Y ahorita no, güey, ahorita es real para la mayoría de las personas. Es muy probable que vayan a despertar en esta vida, en la que sigue, sobre todo en estas siguientes generaciones, que van a nacer chavos, niños que vienen ya con otro nivel de conciencia. Precisamente para ayudar a la humanidad a no extinguirse a causa de la envidia y el egoísmo y la inconsciencia que provoca el estado de adormecimiento, Sí. ¿no? Entonces, quería decir algo que dijo el maestro Eckhart, a ver si ahorita me acuerdo, me regreso lo que dijo porque no lo noté, pero Ay, disculpa. no te preocupes, mi hermano. Entonces, quería tocar un tema que me venía preguntando varias personas, cómo manejar precisamente el tema económico. Y creo que lo comentaba en el podcast pasado, simplemente no tiene por qué ser algo que te cause conflicto. O sea, cuando estás despierto, tienes que reconocer el dinero como un flujo de energía, güey. Tienes que reconocer que es no es más que energía materializada. Y entonces tú puedes generar, hay una ley de flujo y reflujo, y tú puedes generar abundancia a través de ser compartido y generoso con los demás. Claro, ser compartido y generoso no quiere decir despilfarrar. No, claro. Pero si eres una persona despierta y ves a los demás como a ti misma, si ves a los demás como a ti mismo, pues en todo momento vas a tratar de ayudarlos hasta donde te sea posible, de las maneras que te sea posible, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú generas este flujo, regresa, güey. Hay ley de flujo y reflujo. Por eso hay una parte de la Biblia que dice, y al que se le dará más, y al que no tiene nada, se le quitará lo que no Sí, también que lo hacen tiene. los del Kabbalah. Ujú. Tienen ese tema y el diezmo justo nace por eso. Obviamente la iglesia y las religiones lo quisieron controlar para su propio poder, pero el diezmo es algo, es algo muy interesante. O sea, no quiere decir que se lo tienes que dar a alguien, pero si tú de todo lo que ganaras, dieras una parte a algo, lo que sea, esa energía sería muy positiva. Tiene que generar flujo. Aparte, nuevamente, es la misma ley del karma, ¿no? Ujú. Es la misma ley de causa y efecto. Tiene que generar un flujo y reflujo. Esto también lo explica el maestro Eckhart en el libro de Una Nueva Tierra. Y bueno, el primer tema es que el dinero no te puede causar
una situación de frustración en el momento en que tú, o sea, si tú empiezas a desear dinero y te empiezas a frustrar, entonces ya perdiste ahí, ya te perdiste de la espiritualidad, ¿no? Sí. Simplemente, pues el dinero se tiene que reconocer como lo que es, como un medio, no como un fin. Y entonces lo puedes empezar a integrar en tu vida espiritual. Y de claro que hay, y siempre he dicho, no es algo que debes de rechazar, o sea, no, rechazarlo y desearlo Es lo mismo. sería el ego también, Sí, güey. sí. Sería el ego que lo rechaza y el ego que lo desea. Sí. Sí, tienes que aceptarlo, güey. Aceptarlo como sea que te toque. Pero nuevamente, si tú quieres volverte o entrar en acuerdo a las leyes del universo, tienes que portarte como un generador. Tienes que generar empleo, tienes que generar abundancia para otros, tienes que compartir. El güey que se guarda el dinero en el colchón y que no gasta ni un peso, vive siendo un pinche codo toda su vida, güey. Sí, miserable, Sí, lo que dicen. claro. Porque nuevamente la miseria es un estado, güey. Sí, ¿Sí me sí, entiendes? sí. Es un estado. Tienes que portarte de manera abundante y reclamar esa abundancia que eres. Te portas como un flujo y como todo pasa dentro de ti, llamas eso que atraes. Por ley del karma, el bien que le haces al otro te lo haces a ti. Sí, te prometo que yo les puedo poner ejemplos de muchas personas y personales de que acabas de ayudar a una persona por alguna cosa y por acá llega otra persona Sí. y Te lo regresan, Sí, ¿no? güey. Algo O sea, el así, universo sí. te lo regresa, cabrón. Dicen te lo regresa multiplicado, pues con que te lo regrese, güey. ¿Sí me entiendes? Sí. Y sí, la mayoría de las veces es multiplicado. Porque hay veces que tú al darle trabajo, por ejemplo, a una persona, ahora esa persona, proporcionalmente el bien que esa persona recibe, lo proporcional que él recibe es lo que se Sí, regresa. se multiplica, ¿Sí me entiendes? obviamente. Porque es lo que, la ayuda que le diste, no en sí la cantidad económica. Y no hay un tema mágico en el dinero, güey. O sea, creo que eso es bien importante. Al menos yo así lo veo. Es simplemente entenderlo como algo más, como tu mano, como el aire. Pues es algo, es un medio nuevamente, güey. Mira, al final yo entendí y siempre dije, el dinero no te da la felicidad. Ujú. El no tener dinero tampoco te da la felicidad. Sí. O sea, la felicidad no tiene que ver con tener o no tener dinero. Cristo hablaba mucho de los pobres y tiene mucha razón en una cosa, porque tiene totalmente la razón en una cosa. Es muy difícil para una persona que está dominada por la fama o por el dinero, no quiero mencionar a Conor McGregor y gente así, Ajá. pero imagínate gente que se creen tan superiores por el dinero que tienen o por la fama que tienen. Imagínate, ¿no? Un artista que ya se le subieron los huevos hasta el techo y que de repente llegue un maestro espiritual y le dice, tú y la persona que limpias son el mismo ser. Todos son diferentes versiones tuyas y no eres superior a nadie, no eres más verga que nadie, no eres, o sea, no tienes más valor tú que un indigente de la calle, porque no tienes más valor tú, güey. O sea, somos esencialmente lo mismo y es la divinidad. Entonces imagínate Cae un muy ego, mal. imagínate un ego que está tan creído, güey, tan arraigado, y que alguien le llega y le diga, ¿cómo que todos somos iguales, güey? ¿Cómo que todos somos iguales? O sea, es difícil para un gran ego, y en esto es por lo que Cristo hablaba de lo difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Sí me entiendes? Imagínate en aquel tiempo los ricos que tenían hasta esclavos o esclavas o harems de mujeres y que tenían estos tantos empleados a su servicio, pues cómo traían el ego hasta el tope y luego llegaba Cristo y les hablaba de que era... ¿Por qué, güey? Porque es muy difícil soltar el ego o desmantelar el ego cuando el personaje se cree lo que tiene. ¿Qué voy a hacer sin todo esto que según yo ya creé? Entonces, ese es el tema que hablaba el maestro Cristo, pero pues al final hay mucha gente, vamos a decir, que tienen recursos y que pueden vivir un estado de estar despierto y mantenerse despierto. Ahora, Eckhart dice que la conciencia tiene un propósito primario. El propósito primario, que yo también por ahí lo comenté en algún podcast, yo decía que el único propósito del ser humano realmente es despertar. Eckhart dice que es el propósito primario. Eckhart dice, el propósito primario de la conciencia es despertar. Y luego dice Eckhart, una vez que uno está despierto, puede encontrar un propósito secundario. Dice que es necesario tener primero el primero, porque solamente habiendo despertado, verdaderamente despertado, se puede encontrar el segundo propósito. Si tú no llevas el primero como el primero, y tu primer propósito es el hacer, para Eckhart el primero es despertar y el segundo tiene que ver con el hacer. El primero tiene que ver con el ser y el segundo tiene que ver con el hacer.
Si tú pones primero el del hacer Sin ser. entonces ese hacer va a estar lleno del ego por todos lados, Y es güey. infinito, es insaciable. Es insaciable y va a generar eventualmente sufrimiento. Sí, por eso es importantísimo comprender esto. Tu primer y único propósito es despertar y estar despierto. Claro. Mantenerte despierto. Y después lo secundario, mira, si todos ya estuvieran despiertos, ya ni siquiera estaría la pregunta del dinero. No. Porque una persona despierta lo entiende, güey. O sea, pues no tiene nada que ver, güey. Si llega, qué bueno. Si no llega, pues no llegó. ¿Qué vas a hacer? Si sale un negocio, lo atiendes. Si todo fluye, lo haces. Si te empieza a quitar la paz, y esta es una enseñanza de Buda, si el precio de ese negocio es tu paz, no vale la pena. Claro. Yo me salí de un negocio que tenía con un gran amigo que lo quiero mucho porque me quitaba mi paz, güey. Sí nos dejaba algo de dinero y todo, pero me quitaba mi paz, güey. Y le dije, hermano, no hay nada. No, güey. Oye, pero ¿qué es tanto dinero? Prefiero no tenerlo, güey. Mejor me hago más sencillo, Sí, mejor güey. aprieto más la tripa o a ver qué hago, güey. Pero sí. nada que te quite tu paz, Pues es güey. que es una incongruencia completa, güey, porque normalmente nos tienen en este mundo trabajando para un día alcanzar la supuesta paz, güey. O sea, si ya empiezas sin paz, pues ¿en dónde va a acabar, güey? Exactamente, güey. El ser humano lo que realmente busca es paz. Fíjate, una persona que fue con nosotros a Chamanic en el proceso del sapo me dijo, siento una paz que nunca había sentido. Me siento completamente feliz. El ser humano tiene que entender que lo que él está buscando es paz, güey. Sí. Y está luchando por la paz y la paz no tiene nada que ver con la lucha, güey. No, pues, La no. paz está adentro, güey. La tienes que encontrar en un estado de quietud. Entonces, repito, güey, ya que despiertas, pues entiendes la parte del dinero. No desearlo, atraerlo. No desearlo, atraerlo a través de lo que acabo de repetir, siendo abundante, entendiendo que el dinero es un flujo que crea reflujo. Si ganas, genera, si ganas, invierte, no gastes a lo pendejo. Si lo usas para el ego, ¿no? Como las personas que les acaban de caer sus primeros 20,000 pesos y lo primero que hacen es irse a comprar unos tenis de 15,000 te lo juro, güey, Sí, mucha sí, gente, sí, ¿no? güey, no mames, Te es gana- que me saca de la realidad. Mucha gente hace eso, güey. No lo estoy criticando, lo estoy No, diciendo. no, sí. ¿Sí me entiendes? Si ellos agarraran, vamos a tener un podcast para dar consejos de inversión, ¿no? Sí, güey. ¿Cómo se llama? Ricardo Padilla. Con un Ricardo hermano. Padilla, algunos consejos de inversión. Pero realmente pues hay que entender eso. El dinero se tiene que poner a trabajar. El dinero estancado, al día siguiente se empieza a devaluar. Entonces tiene que generar que, ya que despiertas, empiezas a encontrar que... Y de repente pues van saliendo alguna cosa u otra. Realmente el dinero, si le das la vuelta hasta comprando elotes y revendiendo los elotes, llega con más. ¿Sí me entiendes? sí. Comprando un coche y rifándolo, llega con más. Sí. Siempre hay varias maneras y luego el universo solito te va abriendo dónde está tu corazón. Y si pones tu corazón y tu trabajo en una cosa, la abundancia es inminente. Entonces, bueno, le comento a la gente, el tema del dinero simplemente es algo, no lo deseas, no lo rechazas, lo atraes. Y la vida y el universo te van a dar lo que necesites, lo que sea suficiente para ti. O sea, ¿sí me entiendes? Una persona consciente y trabajadora, pues realmente nunca. Cristo era carpintero, nunca le faltó de comer. ¿Sí me entiendes? Fue muy humilde, pero nunca le faltó de comer porque él nomás necesitaba comer y andaba de trotamundos. Y donde llegaba, pues se ponía a hacer madera y a reparar cosas. Y pues ahí la supo hacer. Entonces, ¿qué vamos a entender entonces? El dinero no da la felicidad, pero tampoco la da la pobreza, ¿no? Claro. ¿Qué te da el dinero? Comodidad. Sí. ¿Sí? Si a mí me preguntan qué es lo que el dinero puede comprar, comodidad. ¿Sí me entiendes? Pero no te da la felicidad. Yo pudiera ser igual de feliz en la casa donde vivo, a un departamento donde vivía antes, mucho más chico. Y, güey, el departamento creo que tenía 50 metros cuadrados, una cosa así. Sí. Y mi esposo y yo éramos los más felices, güey. Sacabas el trapeador mojado y ya acabaste de tenías- limpiar, cabrón. Sí. No mames, es impresionante. Y bueno, empezamos a tener bebés y todo. Y tuvimos la oportunidad de cambiarnos de casa, güey. Pero créeme, güey, que yo estaba que... Cabrón, imagínate esto. Estabas preparándote de comer, te volteabas y ya estabas en la sala de televisión. Te quedas dormido así y te paras y ya estás en la cama, Es que eso güey. puede ser algo, es que como Se que vuelve nos mucho tienen, más acogedor. nos tienen como que metida esa creencia de que tienes que irte siempre hacia lo más grande, Claro que puede haber más comodidad, pero yo le decía a mi esposa, güey, o sea, porque también ya tenemos más hijos y quería cambiarse. Y decía, mira, si viviéramos en París o en Londres o Nueva York, donde quisiéramos vivir, esta casa Sería ya una es una mansión. mansión, Así es, güey. literal. Así es. Entonces, nuevamente, pues,
¿dónde debes de tener tu enfoque si quieres llevar la espiritualidad y el dinero, la economía? ¿Dónde debes de mantener tu enfoque? En tu propósito primario. Tu propósito primario es estar despierto, mantenerte presente y mantenerte en paz. Si algo te está sacando de eso, estás perdiendo tu propósito primario. Ok, estás en paz, estoy despierto, ya meditaste, andas a toda madre. Bueno, ¿cuál es el propósito secundario? Si te vas a dedicar a escribir, a pintar, a vender, lo que sea, hazlo. Hazlo en congruencia con tu conciencia de no lastimar a nadie, de no robarle a nadie, porque todos los demás son tú mismo y no te vas a meter en problemas con el karma. ¿Cómo se dice? Inevitablemente una persona que empieza a cometer o a chingarse a sus socios o a sus proveedores, A sus etcétera, papás. eventualmente termina pueden pasar 10 años, 15 o 20, pero eventualmente termina en fracaso por ley del karma, ¿sí me Claro. entiendes? O sea, digo, no voy a dar nombres aquí, pero nosotros tuvimos un caso donde mi papá estuvo involucrado y al final te puedes dar cuenta que el karma a veces tarda 10, 15 o 20 años, pero al final siempre cumple su ley. Entonces, mantente siempre en tu propósito primario. Una vez que el propósito primario está, pasas al secundario. Y el dinero simplemente no es un medio de la vida que utilizamos, pero no depende de nada para tu felicidad. Si hay, qué bueno. Si hay menos, también. Si hay mucho, pues también. Si hay mucho, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo compartimos? ¿Cómo generamos? Si tienes abundancia para ayudar a los demás y todo, pues hazlo. Al final lo haces para ti mismo. Ahora hay que saber ayudar. La ayuda no nomás es irle repartiendo billetes a la gente, porque a veces eso les hace daño. Pero pues, no sé, digo, hay diferentes formas. Yo encontré mi camino y pues, yo lo que hago es hacer el podcast, ¿no? O sea, Sí. es lo que hacemos con mucho amor. El rancho, ¿no? De las ceremonias ahí en Chamanic. Pero al final, pues, cada quien va a encontrar, a lo mejor algún pariente o alguna prima necesitan arrancar un proyecto o chamba y a lo mejor tú les puedes ayudar, pues dásela. Sí. Sí, yo una vez contraté a una persona que no necesitaba con tal de darle trabajo y luego el karma me lo pagó. O sea, inmediato, güey, a los 30 días, una persona llegó y me dijo, yo te voy a ayudar aquí con el proyecto y no sé qué, y te voy a dar tanto. Y era exactamente lo de la nómina de este chavo, güey. Entonces dije, wow, qué maravilla, cabrón, ¿sí me entiendes? Porque Sí, güey. al final a veces uno dice, ay, güey, más gasto, pero pues confíen en esta ley del karma. ¿Cuánto tiempo llevamos, güey? A ver si Yo creo que ¿ya llevamos la hora? debe ser como 40. Si no, pues bueno, creo que lo podemos dejar aquí, güey. Y nuevamente para cerrar con el tema económico, tiene que ser algo que no deseas, que atraes, que no rechazas, con lo que no te peleas, no dejas que te cause conflicto, simplemente fluyes, agradeces, vives en un estado de abundancia constante. Nuevamente, ese es un estado. Tú tienes que ser abundante desde un estado de gratitud, porque entonces, sin importar si ganas 1,000 o 2,000 pesos a la semana o 5,000, lo que ganes, si tú estás agradecido y te comportas abundante, la abundancia la traes adentro. Hay gente que yo conozco que tiene millones y casas y coches y barcos y lo que quieras y son increíblemente miserables porque no dejan de desear más, porque siguen deseando más y al seguir deseando más, como desean tanto, güey, todo lo que tienen es Se hace nada. nada. Miserables completamente, pobres completamente, en un estado completo de pobreza, güey, interna. Una pobreza interior para todos lados, güey, porque en todo momento se están comparando, ven todo lo que no tienen en lugar de lo que tienen. Ven lo que gana el DIM al día y todo, y nomás se ponen sienten así, güey. miserables, güey, Se hacen unas chaquetas mentales y se ponen ahí a sufrir. Entonces, bueno, pues por esa parte, si tú agradeces y fluyes con lo que tienes, el universo te va a dar más por qué agradecer. Si te estás quejando, te va a dar más por qué quejarte. Pórtate abundante, vuélvete abundante y atrae lo que necesites. El universo, porque eres tú el universo, te va a dar todo lo que necesites. Todo lo que necesites no es lo mismo a todo lo que desees. Renuncia a los deseos innecesarios. Renuncia a los deseos innecesarios, vuélvete más sencillo y date cuenta que vivir es hermoso cuando no eres esclavo de tus deseos. Cuando eres esclavo de tus deseos, cuando quieres la mejor camioneta, el mejor reloj, la mejor colonia,
te vuelves un esclavo de ti mismo, de tus propios deseos y de tu propio ego. Tan simple porque le vas a decir que sí a muchas cosas que realmente no quisieras hacer, güey. Eso es ser esclavo. Sí, es mi pitu. Pues bueno, aquí lo dejamos. Fue un poquito del tema de economía. Ya estaremos haciendo otro podcast para profundizar un poquito en ese tema y ver qué consejos nos da un economista, dónde se puede invertir, cómo manejar tu economía, ¿no? Como este tema de si ganas 20,000 o 30,000 pesos al mes, pues no te vais a comprar unos tenis. Y es que está bien chingón porque también está muy entrelazado con Shamanic y lo que hacemos, porque no se trata de hacer rico ni nada, sino, o sea, primero es encontrar qué quieres de ti y ya todo lo demás hace más sentido. O sea, no es un hazte rico, no mames. O sea, sé feliz y ya ve qué hacer con tu dinero. Así es. Y nuevamente, si renuncias a tus deseos, si tú no deseas nada, por definición ya tienes todo. Si no hay nada allá afuera que tú desees, ya tienes absolutamente todo. En la película de Harry Potter, en la Piedra Filosofal, hay una parte donde Harry está en el espejo y desea a sus papás, y luego Ron desea la copa de Gryffindor y ser el capitán. Y Voldemort llega y le dice a Harry, la persona más feliz del mundo se ve a sí misma tal cual es. Dumbledore, ¿no? Dumbledore, perdón. Le dice a Harry, ¿qué dije yo? Voldemort. Ah, no, Dumbledore. Dumbledore le dice a Harry, Buenas. le dice, la persona más feliz del mundo se ve así, se ve en el espejo tal cual es, güey. Y ese gran profundo mensaje de no desear, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, atrae lo que necesitas, fluye con lo que tienes y fluye. El universo te da todo. El universo siempre confabula a tu favor porque eres el universo. Y si algo no era para ti, pues no era para ti, por eso no llegó. Siempre que algo pensabas que ibas a tener o a adquirir o a llegar a un empleo o algo y no pasó, fue por un bien mayor. Ten fe en el universo porque eres tú mismo. ¿Sale? Venga. Es todo, mi Pituflies, ánimo. Adiós.